El ministerio Puertas de Sion les da una bendición especial. Ministerio donde el Señor quiere que su pueblo sea restaurado. Puertas de Sion, donde todos podemos entrar a la presencia de Dios para ser bendecidos, restaurados, movidos a llevar restauración en nuestras vidas, para alcanzar el oportuno socorro del Dios Altísimo y Todopoderoso. Si quieren comunicarse con este ministerio, al 311-521-2631. flortrujillo@gmail.com. Dios les continúe bendiciendo en este día y siempre. Diga, Dios nos prepara para la bendición. Pero la preparación de Dios es profunda. Y tú tienes que dejarte meter el cuchillo a donde es, porque nos duele. El cuchillo es la palabra. Vamos a mirar Deuteronomio 8. En mi título de mi capítulo dice, la buena tierra que han de poseer. ¿Qué Dios quiere que poseas? La buena tierra que has de poseer. Digan, oh, Dios quiere que yo posea algo bueno. Porque es que venimos con una mentalidad egipcia de que no nos va a pasar algo bueno. Tenemos noticias de mal. Y cuando le damos esa puerta abierta al enemigo, ¿qué nos llegan? Malas noticias. ¿Qué nos llegan? Pues el mal, por nuestra expectativa equivocada. La fe es la expectativa correcta. Digan, la fe es la expectativa correcta de lo que Dios va a hacer, de lo que ya hizo, de lo que me prometió. El temor es la expectativa del diablo, de lo que va a pasar, pero al revés de la fe. La buena tierra que han de poseer, y el Señor está dando instrucciones para poseer esa tierra. Deuteronomio 8. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. ¿Para que qué? ¿Qué es lo que Dios quiere? Multiplicarnos, poseer la tierra que el Señor ha prometido para nosotros. Hay personas, y encuentro muchas en consejería, que quieren todo eso, pero se les olvida el primer pedacito. Cuidaréis, digan, toca con cuidado, con atención, poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Nosotros queremos las bendiciones, pero sin el compromiso de obediencia. Y te acordarás, digan, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Ellos ya se habían perdido la primera opción de entrar a la tierra prometida. Lo máximo que se iban a gastar era 11 días. Pero lo que traían de Egipto los detuvo. Pero aquí ya van a entrar, digan, aquí ya van a entrar. ¿Cuántos aquí han pasado mucho tiempo en desierto? En altibajos, en emboscadas. ¿A cuántos los han mordido las víboras y todo eso? Bueno, pues hoy Dios te tiene una palabra de esperanza. Diga, hoy Dios me tiene una palabra de esperanza. Y es esta, dice, bueno, te acordarás. ¿Y cómo nos hemos acordado de todo eso negativo que nos ha pasado, no? Te acordarás de todo el camino por donde te han traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto para, digan conmigo, afligirte. ¿Para qué es el desierto? Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos, para saber cuánta obediencia real hay en el corazón. Qué duro, digan, el desierto tiene un propósito. Y aquí todos hemos sido afligidos en el desierto. Todos hemos sido probados en el desierto. Porque donde nos espichan sale lo que está en el corazón. Dios sabe todo eso, lo que está dentro de nosotros, pero nosotros mismos no sabemos. Él lo hace para que nosotros entendamos y sepamos. Dice, y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová tu Dios vivirá el hombre. Y empieza a decir todo lo que Él ha dicho. Dice más adelante, el 7, porque Jehová tu Dios te introducirá en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales. ¿Cuál es la tierra prometida? Digan, arroyos, aguas, todo eso es abundancia de bendición en todas las áreas. Aguas, arroyos, fuentes de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, tierra de cebada, tierra de vides, tierra de higuera, tierra de granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez. Digan, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. ¿Será un Dios abundante? ¿Será un Dios poderoso? ¿Será un Dios bueno? Diga, este es el plan de Dios. Este es el plan de Dios para mí, porque Dios no es un michicato ni un tacaño, porque Dios no es un escaso. Este es el plan de Dios. Y dice, cuídate
voy en el 11, de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos, sus estatutos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies como nos pasa y edifiques buenas casas en las que habites y tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca el corazón. Digan, el orgullo de corazón es uno de las puertas abiertas que Dios va a traer para castigar mi vida, para no dejarme estar ahí. Diga, el orgullo es el enemigo más tenaz que tenemos. Y el orgullo está representado con los filisteos, con los cananeos, con los amorreos, porque ellos eran, ¿acuerdas? El gigante Goliat era filisteo, orgulloso y altivo. Y te olvides de Jehová tu Dios. Otra cosa, el orgullo nos hace ¿qué? Olvidarnos del Señor, de la fuente que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones, y de sed donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal. Digan, a pesar del desierto, Dios siempre ha cuidado de mí. Porque Él no nos bota, ya nos deja morir en el desierto, sino que está siempre allí sustentándonos. Que te sustentó con maná en el desierto. ¿Dónde nos sustentó con maná? Diga, si está en un desierto, pues espere el maná. Porque en el desierto hay agua de la peña, hay protección de Dios, ni la ropa ni el calzado se van a acabar. Y es interesante, yo alguna vez oí a alguien, no sé si fue que leí en un libro, nunca había pensado en eso. La Biblia dice que la ropa no se les dañó ni los calzados, pero miren los chinos que van creciendo, ustedes no tienen que comprarle el número mayor cada mes, se crecía con ellos. Miren el milagro de la ropa y el milagro de los zapatos, los acompañó 40 años y no darse cuenta. Entonces, era algo sobrenatural, porque se crecía el pie y se crecía el zapato también. Impresionante, yo nunca había caído en cuenta, porque eso dice la palabra, que no se dañó su zapato, que no se dañó su ropa. No habían fábricas, no habían almacenes, no había nada. Los alimentó con el maná, con la fuente, o sea, Dios cuida de nuestros desiertos. Dios está ahí en nuestra vida. Dice, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido en Egipto, afligiéndote y probándote para la postre hacerte bien. Eso es lo que quiero que entiendas. Cuando tú aceptas el trato de Dios, diga, afligiéndote y ¿qué? Y probándote. ¿Para qué? Para la postre hacerte bien, para que te prepares para la bendición. Y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas. ¿Cómo tenemos un corazón tan contaminado de Egipto que todo lo que hacemos queremos la gloria para nosotros, es por nuestra causa, es para nosotros, Dios, y alejamos al Señor? Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer ¿qué? Las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Mas si llegares a olvidar de Jehová tu Dios y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirvieres a ellos, te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis, como las naciones que Jehová destruirá delante de vosotros. Así pereceréis por cuanto no habréis atendido a la voz de Jehová vuestro Dios. Dios tiene un propósito aún en las situaciones críticas de nuestra vida. Vamos a mirar otro versículo que está en 2 Corintios, capítulo 1, 9. Todo el que el Señor trató para un propósito tuvo que pasarlo por desiertos. Unos desiertos eran en las aguas, otros desiertos eran en otros lugares, pero todos tuvieron que pasar por desiertos. 2 Corintios 1, 8 y 9. Y aquí está hablando de Pablo. Ustedes saben Pablo, toda su vida, todo lo que fue su historia, pero Pablo llegó un momento en que Dios le daba revelaciones sobrenaturales. Y Pablo iba a Roma a ser encarcelado para poder escribir el Nuevo Testamento, porque era tan inquieto que tenía que estar quieto, y el Señor a veces nos tiene que poner quietos para hacer el propósito. Pero eran cosas duras los que le esperaban a Pablo. Eso está en Hechos, narrado en Hechos 27. Y él se está refiriendo a esta experiencia, a los corintios, está diciéndole. Empieza el 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Digan, Dios tiene consuelo para todas nuestras tribulaciones. Y el versículo 8 dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza, digan, perdimos la esperanza de conservar la vida. ¿Hasta dónde había llevado el Señor a Pablo? Digan, hasta el extremo. Pero Pablo buscaba el rostro del Señor. Esa es la clave en el desierto, buscar el rostro del Señor para dirección. Y perdimos toda esperanza de conservar la vida.
Yo no sé en qué área de tu vida has perdido la esperanza, en qué tribulación, en qué situación, en qué ha perdido la esperanza. Pero dice el 9 que me impacta mucho. Cuando encontré este versículo me pareció supremamente desafiante. Dice el 9, pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. ¿Para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Es tan claro acá por la palabra que Dios quiere quitarnos toda fuente de confianza equivocada que tenemos. ¿En quién confiaba el pueblo estando 400 años en Egipto? ¿En quién confiaba? En el faraón, en el maltrato, en las costumbres, en los hábitos, en la vida de Egipto. ¿Y cómo era faraón? Malo, castigador, cruel. Y ellos pensaban que Dios era así. Y mucho de lo que traemos en nuestra fe con Dios de ese Egipto nos hace pensar que Dios en el desierto es enemigo nuestro, ¿sí? Que es Dios el que está causando todo eso porque no nos ama. Pablo tuvo que enfrentar esto tan duro porque Dios tenía que prepararlo a lo que él iba a hacer después. Yo creo que no importa la situación en la que estás viviendo, debes empezar a darle gracias a Dios, porque aún lo vulnerable, las cosas tan fuertes que están rompiendo la vulnerabilidad de tu vida, pueden ser lo que Dios está usando como una fortaleza para lo que tiene para ti más adelante. Y dice que nos prueban para ver lo que hay en el corazón, nos aflige para ver lo que hay en el corazón, para la postrer hacernos bien y prepararnos para la bendición, prepararnos para la tierra prometida. Quiero seguir pensando un poco en el pueblo de Israel que salió sin esperanza, que salió tan amargado, tan lleno de tantas condiciones, y eso fue, no fue tan terrible, yo digo, no fue tan asombroso, porque era como natural que el pueblo hubiera hecho eso, de perder tan rápido la esperanza. Pero es que venía con una historia de mucha desesperanza. Yo no sé cómo es la historia de nuestra vida, pero hay muchas personas que aún nacieron sin esperanza. Por eso les cuesta tanto esperar en el Señor. Y el primer obstáculo que enfrentaron ya no tenían esperanza, acabando de ver los prodigios, las maravillas, el mar se abre, pasan en seco, salen de Egipto, vieron las plagas, vieron todo eso, pero eso no es suficiente cuando no está restaurada la esperanza. Y ya en el desierto, en la primera situación, ¿qué querían hacer? Devolverse a la esclavitud, devolverse a lo seguro, devolverse a lo que no les representaba confiar en Dios. Y se parece a nosotros. Pero este pueblo sale sin esperanza. Este pueblo anda por un desierto, ¿cómo? Sin esperanza. Miren los milagros que vieron. Vieron tantos milagros. Díganme milagros que ustedes saben de la Biblia que pasó en el desierto. El maná fue uno, ¿qué otro? Abrió el mar, las codornices, el agua de la peña, pelear contra todos ellos sin ser guerreros, destruir milagrosamente todos los enemigos en el desierto. ¿Qué pasó cuando murmuraron y cuando todo que los picó las serpientes? ¿Qué fue lo milagroso que pasó? Que miraban la cruz y eran sanados. Varias veces les limpió el agua. La ropa no se les gastó, era algo asombroso. La salud, no se enfermaron. De noche el fuego y los calentaba y les direccionaba el camino. El día, la nube, para que no les quemara el sol, porque en un desierto el sol quema. Les hablaba, les direccionaba, ¿sí? Todo eso no lo vieron, ¿no? O sea, cuando estamos alterados en la esperanza, cuando hay un problema ya tan fuerte, todo eso no nos importa en el momento de la crisis. Aquí, ¿cuántos no han tenido en su propia vida milagros? Levánteme la mano los que no han tenido ningún milagro. Todos. El milagro más grande es que no entendemos por qué Dios pensó en nosotros y nos dio salvación. ¿En qué andábamos? O nuestra generación, en nuestra familia. Fue algo tremendo. Pero cuando hay una crisis, es como si se le olvidara a uno todo eso. Hasta Moisés. Mire, a Moisés quedó sin esperanza. ¿Por qué Moisés quedó sin esperanza? Porque la esperanza de Moisés, acuérdense la persecución de Moisés antes de nacer, era de muerte. La sentencia para Moisés fue muerte antes de nacer. Allá en el río, el abandono, y todo ese trauma, el desarraigo, es uno de los sí, es que yo hablo toda la parte psicológica de Moisés, tartamudo, etcétera, todos los efectos de todas esas crisis emocionales. Pero Moisés fue criado ¿en dónde? Oyendo la palabra de su mamá, pero fue criado ¿en dónde? En Egipto, en la casa del faraón. Entonces, ¿cuál fue la esperanza que tuvo Moisés? ¿La de quién? La de faraón. La del poder humano, la del poder económico, la del poder del conocimiento, la del poder del caballo, el poder guerrero de Faraón eran los caballos. Era toda una esperanza en sí mismo, grecorromano completo, digo yo. Y en el momento de la crisis, ¿con qué esperanza él actúa? ¿Qué hace con el egipcio? ¿Quién era el que usaba la muerte como el elemento para solucionar las cosas? Pues Faraón. O
sea, la esperanza de Moisés tenía en Egipto y en Faraón. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Dígale a su lado, llevarlo al desierto. ¿Cuántos años? ¿El pueblo de Israel cuántos años? Y se van perdiendo tiempos y se van perdiendo generaciones. 40 años para enseñarlo ¿a qué? A ser humilde, manso y a entender que solo en la esperanza en el Dios, en la zarza que se le aparece allá, solo la esperanza en Dios iba a poder cumplir el propósito que él tenía en su vida, que era llevar ese pueblo al otro lado. Pero sin embargo, también se le flaqueó por ahí la esperanza cuando el pueblo se rebela. ¿Y qué pasa? Golpea la peña. A Moisés le costaron también 40 años, pero en final Moisés cumplió el propósito, sí. Si miramos, dice, miren bien, cumplan las instrucciones. Nos tiramos el televisor nuevo porque no leímos las instrucciones y después sí miramos a ver cómo era que funcionaba o no. Eso es una cosa que está en el corazón. O el celular, uno empieza a hacerle, y después, ay, se me bloqueó, ¿qué será? Que no miramos las instrucciones. Abraham, la instrucción fue, sal de tu tierra, sal de tu parentela y sal de tu familia. Y ve a la tierra que yo te haré y te bendeciré y te haré una nación y te haré toda la bendición que nos dice Deuteronomio. ¿Y cómo sale Abraham? Digan, con una obediencia a medias, como nos pasa. ¿Con quién salió? ¿Dónde estaba la fe de Abraham o la esperanza de parentela? ¿En quién? En su sobrino. Salió con la familia, el Señor le dijo, sal sin parentela, sal solo con Sara. ¿Se fue con quién? Con toda su corte, que se fue con los esclavos, que se fue con sus bienes, se fue con el Lot y todo lo demás, porque él tenía la esperanza en Lot. Lot iba a ser su familiar porque él estaba solo y quería un hijo. Pero Dios le había dicho, de tus lomos saldrá el heredero. Y como sale así, en desobediencia, lo primero que se encuentra, eso está en Génesis 12, lo primero que se encuentra es con el hambre. Y una cosa es alimentar a dos, Abraham y Sara, que alimentar a toda una corte de esclavos que no se sabía cuántos, que eran muchos. Imagínate para alimentar los animales, los camellos, todas las ovejas de toda esa gente. ¿Qué pasó? Pues en el hambre no podía sostener y fue cuando vino la trampa de irse ¿para dónde? Para Egipto. El Señor le había dicho que no se fuera para Egipto, pero él se fue. ¿Y qué se encontró en Egipto? A Agar. Allá compró más esclavos entre ellos. ¿A quién? A Agar, que más adelante iba a alterar su simiente. Entendemos que el Señor tiene unos planes que nosotros alteramos porque no entendemos. Uno dice, pero ¿por qué le tocó tan largo a Abraham? Porque Dios tenía que quitarle todas las esperanzas falsas que tenía Abraham para poder cumplir su propósito y su promesa. Entonces después confió en quién. Cuando ya Lot se fue y que quedó en crisis, no, pues Damaseno, mi criado. Dios, tú me has prometido simiente, pero ya se fue Lot, que era mi esperanza. Ahora me queda Damaseno, me queda esclavo para que me dé hijos. ¿Otra falla o no? Su confianza en la esclavitud. Y después contrató el vientre de... Muy parecido ahora, ¿no? Alquilar el vientre de alguien para tener un hijo. Así fue lo que hicieron. Una maldición egipcia que vivimos hoy en día. Contrató el vientre de alguien a costa de tantas condiciones para su descendencia. Y ya habían pasado, él empezó en 75 años, tuvo que pasar 24 años el Señor limpiándolo y él enfrentándose a todo para poder cumplir la promesa. Porque no heredará la esclava con la libre, porque no va a heredar la esclavitud ni esa condición con la promesa. ¿Entienden por qué tenemos que estar limpios para que la promesa de Dios se vea? ¿Qué fue lo máximo que tuvo que quitarle el Señor de esperanza a Abraham? Su genética. A los 100, ¿qué espermatozoides habrían para poder concebir? O la esterilidad de Sara. Entendemos, a veces Dios es extremo con nosotros porque hay propósitos muy grandes para nuestra vida. Tuvo que quitarle todo para que al fin él se sometiera. Pero en medio de todo eso, ¿qué tuvo que quitarle a Abraham? El orgullo, la rebeldía, manso y humilde de corazón. Ese fue Jesús. Y eso fue lo que facultó a Jesús. Dios tiene que llevarnos a ser ¿qué? Mansos y humildes y obedientes. Solo el manso y el humilde, que es obediente, posee la herencia, posee la tierra. Dios quiere restaurar nuestra esperanza. Moisés no tenía esperanza, 40 años en ese Parán, hasta se había casado ya con una mujer de esa tierra, ¿cierto? La cusita, la negrita, que tuvo después problemas por eso, porque cuando Dios le mandó a que circuncidara el hijo, la cusita dijo, ay no, mis costumbres no son así, no vamos a circuncidar el chinito, pobrecito, le duele. Y cuando van él a cumplir el propósito del ángel, iba a matar a Moisés y al hijo. ¿Por qué? Porque no había obedecido la instrucción. Porque le hizo caso a la cusita y no al Señor. Y hay cusitos y cusitas por ahí que no tenemos que hacerle caso, sino al Señor, ¿sí o no? Porque nos metemos en líos cuando desobedecemos. Entonces Abraham, ¿a la qué conclusión llegó después de ese caminar con el Señor? Está en Romanos 4:17. Abraham creyó ¿qué? Ahora entendemos ese versículo, esperanza contra esperanza. Al fin entendió que Dios era poderoso, suficiente y que lo que había prometido lo iba a cumplir. Y fue cuando vino,
se circuncidan porque el Señor lo ordena, o sea, se arrepiente y viene la promesa cumplida. ¿Entendemos eso? Moisés, allá en la zarza sin esperanza, se aparece el Señor y dice, quita tu calzado y tu caminar, porque la tierra que vas a pisar ahora es tierra bendita, porque vas a obedecer lo que yo te voy a decir. A Pablo perdió toda esperanza de conservar la vida, ¿cierto? Porque Pablo era el chacho, romano, era hebreo, era de todo, tenía todas las credenciales, todos los títulos, y ese es el peligro hoy en día. Resultó que eso no servía. ¿Servía qué? La presencia del Señor. El ángel del Señor ha estado conmigo en esta noche y me ha dicho que vamos a vivir. Lo único seguro es la presencia del Señor, la instrucción de Dios y la confianza en Dios. Dice Pablo, pero Dios lo permitió para que no confiásemos en ¿quién? Yo creo que lo último que nos toca trabajar a todos en la esperanza es que hemos puesto la confianza en nosotros mismos. Y hablando de Moisés, Moisés escribe el Salmo 91, ese no lo escribe David. Si miramos el Salmo 91, es exactamente cuando Moisés restaura la esperanza. Dice en el versículo 2, pero hoy yo he decidido que pongo ¿qué? Mi esperanza en Dios y no me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. ¿Entienden? Pero tuvo que tomar un largo camino y al fin entender y decir que la esperanza solamente en un lugar seguro estaba, ¿era en dónde? En Dios. Todo lugar donde ponemos nuestra esperanza que no sea Dios, Satanás la va a atacar. El único lugar y la única fortaleza, miremos Zacarías 9, que me impacta, porque vamos a orar por esa parte de la esperanza. Zacarías capítulo 9. Digan, el único lugar seguro para mi esperanza es la presencia del Señor. Moisés en el Salmo 91 lo tiene que decir. Pablo allá en Corintios lo dice. Abraham en Romanos 4 lo dice. Ahora Zacarías nos lo vuelve a recordar. Dice en Zacarías 9. Ustedes saben que este libro fue escrito después del cautiverio. Ahí en el capítulo 3 habla que el sumo sacerdote, la visión que ve Zacarías, estaba sin esperanza, todo contaminado. Estaba muerta la esperanza después de 70 años de cautiverio. Por eso este libro es de mucha esperanza. El Señor tenía que restaurar la esperanza de su pueblo para que la esperanza pudiera edificar a esta nación. Y dice el 9, por ejemplo, alégrate, hija de Sión, da voces de júbilo, Jerusalén, tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino hijo de asna, hablando de Jesús. Y dice en Zacarías 9:11, y tú también, está hablando al pueblo, y tú también, y está hablando proféticamente, digan, aquí hay una profecía para nosotros. Y tú también, por la sangre de tu pacto serás salva. ¿Cuál es la sangre del pacto? A la que está diciendo ahí que el Señor vendría como pollino, la de Jesús. Entonces, esta iglesia, tu vida, tu familia, digan, y tú también, por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos, ¿de dónde? De la cisterna en que no hay agua. Eran los aljibes que hacían en el desierto para que cuando lloviera pero cuando no había lluvia, se volvían huecos, peligrosos por un lado, pero eran cisternas donde metían también a presos. Y caían ahí y no podían salir, porque caían profundos y no había alguien que los sacara. Y todo lo que es depresión, todo lo que es tristeza, desesperanza, diga, es abajo, es muerte, es abajo. Dice, y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos, ¿de dónde? De la cisterna en que no hay agua. Acuérdense que el alma es agua. Cuando el alma se seca, tremendo, porque estás en una cisterna sin agua. Volveos a la fortaleza. ¿A dónde nos llama el Señor? ¿Quién es la fortaleza? El Señor, su palabra, su verdad, poner nuestra esperanza en Él. Volvemos a la fortaleza. ¿Dónde le tocó volver a Moisés? Al Señor. A Abraham, al Señor. A Pablo, al Señor, para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en el Señor que da vida. Volvemos a la fortaleza. Diga yo, hoy estoy dispuesto a volver a la fortaleza. Oh prisioneros de esperanza. Muchos están prisioneros de esperanza, no hay esperanza. Pero el Señor te dice, hoy voy a restaurar tu esperanza hasta niveles que tú ni sabes. Volveos hoy, oh prisioneros de esperanza. Hoy también os anuncio que os restauraré el doble. Digan amén. Pasemos a Ezequiel 37, que hemos estado hablando también de Ezequiel 37. Porque en Ezequiel 37, claramente el valle de los huesos secos que veía Ezequiel era un pueblo sin esperanza. Digan, el valle de los huesos secos era un pueblo sin esperanza. Tal vez estás en la vida secándote en algún área de tu vida espiritual, familiar, emocional, porque el diablo ha venido a robarte la esperanza y estás seco de esperanza. El pueblo estaba sin esperanza y había perdido hacía mucho tiempo la esperanza. Pero el Señor llama a Ezequiel para que profetice. Diga, cuando tú decretas la palabra,
Cuando tú hablas la palabra, cuando tú profetizas la palabra, empieza la esperanza. En el versículo 11 de Ezequiel 37 dice el Señor a Ezequiel: me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, ¿qué es lo que hablamos? Dígale que está a su lado, ¿qué es lo que hablamos con esta sin hueso que Dios nos puso aquí? Para que hablemos vida, para que hablemos esperanza, para que hablemos, ¿qué hablamos? Diga, este pueblo dice, no dice este pueblo pensó, este pueblo se comportó, sino este pueblo ¿qué? Dice, la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Este pueblo dice, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Qué decía el pueblo? Estamos perdidos, Dios no ha hecho nada, nos secamos, fue mentira todas las promesas, Dios no está obrando. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros. Digan, ¿qué es parte? ¿Qué es la esperanza? Cuando hay desesperanza es un sepulcro. Digan, la desesperanza es un sepulcro. Incluye todo lo que es muerte. Yo abro. ¿Y quién lo abre? Solo lo puede abrir el Señor. Yo abro vuestros sepulcros. El profeta habló para que Dios actuara. Digan, el profeta habló para que Dios actuara. Yo tengo que hablar en fe para que Dios actúe. Soy un testimonio, no pude ni siquiera tomar el nombre del quien era. Es un nombre que Dios usa. Creo que es el hijo de Oral Roberts. Él cuenta un testimonio que cuando él era niño, cómo desarrolló el Señor la fe. Él tenía muchos mezquinos en sus manos y el papá, un hombre de fe, lo llamó para orar y le dijo un día al papá, no, tú tienes que dar un salto de fe, tú tienes que tener una decisión de creer, de levantar tu fe, de creer, de declarar. Y bueno, voy a orar por ti, pero tú tienes que seguir creyendo y seguir declarando, le decía el papá. Y bueno, el chino se emocionó y dijo, ok. Y el papá oró, Señor, sana las verrugas de mi hijo, no es lo que uno ora. Y ya, y ahí estaban todavía. Y el papá le ha dicho, tienes que mantenerte en creer y en declarar y en creer. Al otro día estaban ahí las verrugas. Al otro día estaban ahí las verrugas. Ahí es donde fallamos, diga, ahí es donde fallamos. No nos sostenemos en la fe. Pero al 10º día se levantó y ¿qué habían? Y 10 en la Biblia es señal de completo. Los 10 mandamientos. El Señor tenía que completáramos los 10 mandamientos, pero eso habla la Biblia mucho, el 10 es como completo. Tenemos que permanecer, diga, permanecer en el creer. El Señor le dijo al pueblo, yo haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Digan, necesitamos toda esa acción. Que el Señor saque del sepulcro donde quedó nuestra esperanza. Segundo, que el Señor nos saque de ese sepulcro, que quite la lápida, que quite la piedra a Lázaro. Primero tuvo que quitar la piedra, el Señor habló, salió atado, pero también es una parte, llevaba 4 días muerto debajo de la tierra, había un proceso. Entonces tenemos que hablar la palabra, tenemos que pedir al Señor que quite la piedra, que quite la lápida. El Señor dice, y pondré espíritu, ¿en qué? En vosotros y viviréis. Y si no es por la llenura del espíritu diariamente que tenemos que buscar en el Señor, no vamos a vivir. Entonces vamos a orar, porque yo sé que muchos aún nacieron sin esperanza. Y vamos a orar hoy para que sea restaurada la esperanza. ¿Quién dice amén? Porque cuando no hay esperanza, no vas a ver milagros en tu vida. La fe, la esperanza y el amor son eternas. Esas 3 condiciones es lo que debes procurar en esta tierra. Esos son los bienes más preciados porque son los que van a ir a la eternidad. Y siempre lo hay que ejemplarizo como el reloj que está ahí. La esperanza es el segundero que va a marcar al palito del minutero y el minutero marca el de la hora. La esperanza es el segundero que hace mover la fe y la fe hace mover el amor, porque la fe actúa por el amor y marca el tiempo de Dios. Entonces vamos a orar porque hoy Dios quiere restaurar la esperanza. Cuando hay esperanza en Cristo Jesús, Gálatas 3 dice que el Señor se hizo maldito en la cruz y que la esperanza, que la bendición de Abraham llegó a nosotros por Cristo, que es la simiente. Y en tu simiente, habló de Jesús la simiente. El Señor por su gracia, por su favor, por su sacrificio, hizo todo para que restauráramos todo. Y la herencia que nosotros tenemos es ese andar con el Señor y que Él sea nuestro todo y nuestra provisión en todas las áreas. ¿Quién dice amén? Entonces vas a orar conmigo, Señor. Yo no sé dónde y cómo está mi esperanza. Aún he tenido tantas etapas de mi vida, tan desesperanzado, tan desesperanzada, que yo no sé si nací con esperanza. Tal vez mis padres no me esperaban. Tal vez había pecado, había iniquidad, había maldad. Fui concebido tal vez en un orden ilícito espiritualmente.
Señor, solo tú sabes cómo está mi esperanza. Padre, tu palabra dice por allá en Isaías que el orden de Dios, así como sale del vástago de Isaí una rama que florece, así como sale el retoño de la casa de Isaí para volver a manifestar el reino de Israel, porque en la esperanza está la simiente y la existencia. Señor, ¿qué me espera? Dile, Señor, ¿qué me espera? Tal vez yo mismo espero otro año de sufrimiento, de padecimiento, que mis hijos me abandonen o que no cumplan sus planes o sus éxitos. Tal vez espero que mi cónyuge me traicione. No sé, tal vez mi esperanza está contaminada, está rota, está como ese pueblo decía. No hay esperanza, somos destruidos, está todo perdido. Señor, pero tú llamaste a Ezequiel para que él viniera a profetizar a esos huesos. Tal vez mi esperanza está como los huesos secos. Tal vez hasta me he afectado tanto en mi salud, porque una de las cosas que el enemigo tiene para enfermarme es la desesperanza. Tal vez estoy en ruina porque una de las artimañas del enemigo es usar la desesperanza, porque yo mismo hablo, porque yo mismo creo y declaro desesperanza. Señor, hoy yo pido que el Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios se mueva con poder en mi conciencia. Yo hoy necesito, dile, Señor, necesito que sea a lo profundo, que metas el cuchillo a lo profundo, que metas tu palabra a lo profundo. Señor, mi conciencia, allí lo inconsciente, lo que no recuerdo, lo que no sé, lo que se formó antes de nacer, allí donde mi embrión no pudieron ver tus ojos porque habían derechos de maldición, porque había desesperanza, porque había muerte, porque había vacío. Tal vez me trataron de abortar y por eso hay tanto vacío y tanta oscuridad y tanta desesperación, tanta angustia, tanta enfermedad, tanta confusión en mi vida, Señor. Hoy pido que tú metas tu cuchillo, Señor, de esperanza a mi corazón. Tu palabra, Señor, tu profecía. Señor, profetiza, hijo de hombre, profetiza. Hoy profetizamos la esperanza y la vida. Señor, sopla por tu espíritu a mi espíritu. Señor, ¿qué pasa con mi esperanza? Nací sin esperanza. Pregúntele al Señor. Se rompió mi esperanza. Tu palabra dice que la esperanza es cortada, que la esperanza es encarcelada, que hay prisioneros de esperanza. Señor, si está cautiva, si mi esperanza se perdió porque se la entregué a alguien, porque puse mi esperanza en Lot y Lot se fue y me traicionó, me dejó tirado en un desierto, sin bienes, sin la mejor parte, desilusionado, decepcionado. Tal vez a alguien tú le entregaste la esperanza de tu vida. Ay, tú eres la esperanza de mi vida. Tal vez fue un trabajo, tal vez fue una persona, aún una iglesia, un pastor, aún algo. Dile, Señor, si quedó perdida mi esperanza, si quedó cautivada en alguna práctica del ocultismo, tenía la esperanza en el divino niño, tenía la esperanza en la Virgen, en la de Guadalupe, en la del Carmen, en la del agüero, en la del hechicero, en la del brujo, donde quedó cautiva mi esperanza. Tal vez en una persona que era la que me iba a ayudar, la que me iba a dar. Señor, tal vez nací sin esperanza porque no esperaban que yo naciera, o tal vez esperaban que no naciera pero con un sexo diferente al que nací. Por eso tengo tanta lucha para ser hombre, para ser mujer, para cumplir los propósitos, por la identidad misma. Si mi desesperanza está en mi identidad, Señor, hoy sea liberada mi esperanza, sea liberada mi identidad. Diga hoy que sea liberada la gloria, porque muchas veces el pueblo de Israel perdió la esperanza por el pecado. Y Señor, esos reyes fueron cautivados, fueron cautivos. Señor, hoy en el nombre de Jesús, si mi esperanza está encarcelada en un abismo, si está en un aljibe, si está en una cisterna, si ya en un desierto, ya quedé ahí atrapado en un desierto y de ahí no salgo y yo no creo que pueda salir de este desierto y yo no creo que esa situación va a cambiar y estoy ahí alimentando la desesperanza y tal vez está cortada la desesperanza y tal vez estoy solo en la aflicción, pero la aflicción tenía un propósito en el desierto. La aflicción tenía un propósito que era ministrar mi corazón. Y si yo sigo en la aflicción y si sigo en la depresión, Señor, hoy pido que intervenga en mi esperanza. Pido, Señor, que tú intervengas. Todas esas impaciencias que tienen que ver con la desesperanza, hoy sean arrancadas. Si la impaciencia ha arrancado mi esperanza, si la impaciencia tiene el efecto como si hubiera sembrado un arbolito y ahora lo pisoteo y lo arranco. Toda la impaciencia, Señor, que he dado, donde he pisoteado mi esperanza, yo te pido perdón. Yo pido hoy, Señor, que mi esperanza tiene que ser sembrada y esperar. Como la planta que siembro, pero tengo que esperar el proceso. Señor, si yo la he pisoteado, te pido perdón. Si mi impaciencia ha pisoteado mi esperanza, Señor, mis tiempos, la cosecha, lo que tú quieres en mi vida. Si yo la he ahogado, Señor, por la impaciencia, por la desesperación está ahogada la esperanza.
Hoy yo te pido perdón, Señor, y renuncio a la impaciencia, renuncio a la aflicción, renuncio a la desesperación, renuncio a toda forma de muerte, a todo temor, a toda palabra negativa, necia, insensata. Señor, todas las palabras desesperadas que me dijeron o que yo dije que ha ahogado mi esperanza. Señor, en el nombre de Jesús. Si yo me fui por la desesperación, por la desesperanza, a donde el espiritista, a donde el ocultista, a donde el ídolo, a otras corrientes extrañas, a buscar consuelo y esperanza y oportunidades en lugares equivocados, Padre, perdóname, porque el orden de Dios es que yo sane hoy mi esperanza, que se levante mi esperanza, que resucite mi esperanza, que salga de la cárcel mi esperanza, que sea sanada mi esperanza. Señor, en el nombre de Jesús, hoy sé que puedo hacerlo, porque es orden de Dios, por la gracia, por el favor de Dios, por la gloria de Dios. Porque en Ezequiel tú dices que eres tú quien abres ese sepulcro, que eres tú quien hace salir a tu pueblo, que eres tú, Señor, que traes tu espíritu para que sople, para que se restaure la esperanza. En el nombre de Jesús de Nazaret, dile, Señor, yo necesito hoy esperanza. Yo necesito hoy recuperar mi esperanza. El diablo me la ha robado, me la ha pisoteado, me la ha quitado. Mis palabras, mis acciones, otros, aún mis padres, personas que ya me desahuciaron. Me dijeron que yo no servía, que yo no podía. Me decretaron, me juzgaron, me condenaron, me rompieron las alas. Hoy se resucita esa esperanza, Señor. Hoy quiero la esperanza. Dígale, yo la quiero abrazar. Abrácese ahí. Yo hoy abrazo la esperanza. Quiero y anhelo la esperanza. Hoy anhelo la esperanza porque estoy confiando en Jesús, estoy confiando en que resucitó de los muertos, porque cuando Jesús murió, muchos perdieron la esperanza, los de Maús perdieron la esperanza, los discípulos volvieron atrás, las mujeres lloraron, todo el mundo, Señor, no esperaba que tú resucitaras, Señor. Padre, pero hay una resurrección, hay un espíritu de resurrección y de vida. Hoy yo confío, Señor, en tu resurrección. Padre celestial, perdóname, dile, Señor, perdóname si yo he matado la esperanza. Si la he matado en mí, pero si la he matado en otros, en mis hijos, en otras personas. Si he desahuciado, juzgado a personas. Si he desahuciado a mi familia. Señor, si he matado la esperanza de mi familia, de mi economía, de mi profesión, de mi ministerio, de la iglesia. Oh Señor, si yo he destruido la esperanza, si alguna vez cegué mi esperanza, Señor Dios, porque busqué luces falsas. Hoy le hablo a mi esperanza en el nombre de Jesús, porque es una virtud que me escucha, porque es un bien de Dios que me escucha. Yo en el nombre de Jesús, así como le puedo hablar al amor, a la virtud de Dios, porque Señor, hoy le hablamos a la esperanza, Señor. Hoy yo le digo a la esperanza que vuelva a mí. Esperanza mía, decía David, esperanza mía, te hablo a ti, esperanza mía, yo te saqué de mi cuerpo, te saqué de mi alma, vuelve a mí. Yo te saqué, esperanza mía. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, en Dios la pondré. Diga hoy esperanza de donde esté. Hoy se la quito a ese hombre que se la llevó, a esa mujer que se la llevó, a ese lugar donde la dejé. Que vuelva por el poder del Espíritu Santo a mí, porque yo hoy decido ponerla en Dios. Esperanza, vuelve a mí. Despierta si está dormida, como Talita Kumi. Esa niña estaba dormida y no muerta. Y aunque vino el diablo para decirle a Jairo, para quitarle toda esperanza de resurrección de su hija, ella estaba dormida. Diga esperanza si estás dormida, despierta. Esperanza si estás en la prisión de la cisterna, levántate, esperanza mía. Esperanza mía en el nombre de Jesús. Padre, si nuestros hijos han perdido la esperanza, que sea recuperada hoy. Si nuestra familia ha perdido la esperanza, que sea recuperada hoy. Si nosotros mismos le matamos la esperanza a esos hijos, a esa familia, a la iglesia, que se resucite hoy. Hoy la iglesia necesita recuperar la esperanza viva. Hoy la familia necesita recuperar la esperanza. Hoy necesitamos recuperar la esperanza en el nombre de Jesús, en el orden de Dios. Espíritu Santo ha ordenado que tú vuelvas a mí, que la esperanza vuelva a mí. Donde esté la esperanza, tu palabra dice en Ezequiel que tú es el que envía tu espíritu para que traigas esa esperanza. Espíritu, sopla de los cuatro vientos. Espíritu Santo, sopla, sopla, sopla de los cuatro vientos y trae vida a mis huesos, trae vida a mi esperanza, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Yo hoy acepto la esperanza. Hoy, si nací sin esperanza, que hoy venga y sea puesta esperanza en mis entrañas, esperanza en mis huesos, esperanza en mis afectos, esperanza en mi mente, esperanza en mi corazón. Que vuelva la gracia de la esperanza, que yo sea una vida llena de esperanza con gracia, que yo sea una vida llena de esperanza con
con favor, con honra. Hoy mi esperanza me va a levantar. Hoy la esperanza me levanta porque el Señor me levanta de la tumba de los huesos secos. Hoy, Señor, se levanta el ánimo, se levanta la esperanza. Hoy, Señor, en el nombre de Jesús, yo no quiero tener más esperanzas ajenas, esperanzas extrañas. Hoy yo vengo, esperanza, yo te conozco hoy porque el Dios ha determinado hoy restaurar mi esperanza. Esperanza, vuelve a mí. En el nombre de Jesús, vuelve con el amor y vuelve con la fe. En el nombre de Jesús, que se restaure mi esperanza para que mi fe se fortalezca, para que mi amor se fortalezca. Quiero marcar el tiempo de Dios. Quiero cumplir el propósito de Dios. Porque mientras Ezequiel profetizaba, porque mientras Ezequiel obedecía, su propia esperanza se recuperaba, su propia fuerza se recuperaba, su propia vida se restauraba. Hoy yo no quiero tener esperanzas ajenas. Yo rechazo toda esperanza ajena. Abraham creyó en Lot y su esperanza fue Lot. Hoy yo renuncio a esperanzas ajenas, a esperanzas extrañas, donde he confiado, donde he esperado. No, yo voy a esperar en el Señor. Hoy yo no quiero tener esperanzas ajenas. Rechazo toda esperanza ajena, toda esperanza contraria, toda esperanza en el agüero, en el maleficio, en el sortílego, en las cosas que podemos hacer. Todas esas esperanzas falsas, Señor, sean quitadas, contrarias a la esperanza en Dios. En el nombre de Jesús, si por puertas que yo abrí, diga, si por puertas que yo abrí, consciente e inconscientemente, se posesionó una esperanza en mi vida que no es de Dios, que no es mía, hoy yo la rechazo. Todos esos sentires que no son de Dios, todas esas esperanzas y latires que no vienen de Dios, todos esos espejismos, todas esas esperanzas falsas, todas esas emociones alteradas, y me ilusiono y me esperanzo y me voy por allí, pero eso no es. En el nombre de Jesús, que todo lo que se posesionó en mi esperanza, que no es Dios, que no es la esperanza original que Dios puso sobre mí, hoy rechazo, para que vuelva la esperanza original, la que Dios determinó cuando me dio la vida, la original en Dios, cuando entró Jesús a mi corazón. Si en el lugar donde debieron plantar mi esperanza, plantaron espinos, allí, Señor, ven a este sitio. Toda amargura, todo lo negativo, todo lo terrible, todas esas cosas que decían de mi vida, aún antes de nacer, cuando yo nací, ahora mismo, Espíritu Santo, todo espino, todo cardo, toda piedra, tipología de maldición, si maldijeron mi esperanza, hoy, Señor mío, yo pido que tú labres mi tierra. Envía a tus ángeles para que arranquen la cizaña, para que arranquen esos espinos, esos cardos, esas piedras, esos decretos, esas palabras que quedaron amarradas a mi corazón, que quedaron cerrando mi vida, que yo no puedo hacer sino lo que dijeron, que todavía tengo la amargura, que todavía tengo el dolor, que todavía hago solo lo que dijo mi papá, que iba a ser un fracasado, mi mamá, que iba a ser una mala, que iba a estar sola, que no iba a progresar. Todas esas piedras, espinos y cardos hoy son arrancados en el nombre de Jesús, por el poder del Espíritu Santo. Déjese ministrar, porque la desesperanza aún no te deja ministrar. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, arranca. Espíritu, haz lo que tengas que hacer conmigo en esta mañana. Si tengo que sentir, pues que sienta. Si no tengo que sentir, pues que no sienta, pero arranca de fondo, arranca de raíz, arranca de cepa. Así como en Ezequiel, su palabra decía, este pueblo ha dicho, se perdió la esperanza, somos consumidos. Señor, en el nombre de Jesús, arranca del sepulcro, abre el sepulcro. Si mi corazón es un sepulcro, ábrelo. Si mi alma es un sepulcro, ábrelo. Si mi espíritu es un sepulcro, ábrelo. Pero arranca la muerte, arranca el temor, arranca la amargura, arranca el fracaso, arranca el rechazo, arranca la desesperanza, arranca, Señor, toda desesperación, toda ansiedad, toda angustia, toda aflicción, toda confusión, toda rebeldía como una desesperanza, ese espíritu rebelde, ese espíritu orgulloso, ese espíritu altivo, desobediente, que vino por la desesperanza, que vino por la desesperación, que vino porque hay confusión en el fondo de las entrañas. Hoy, Señor Jesús, hoy arranca, Espíritu Santo, arranca los espinos, arranca lo que está allá adentro que no es esperanza. Oh Señor, Espíritu Santo, tú has ordenado mi restauración, tú has ordenado en este tiempo restaurar, jubileo, restauración, salir de cautividades y de cárceles. Señor, hoy restaura mi esperanza. Señor, hoy yo pido esa sanidad y restauración. Tú ordenas sanidad para mí, tú me levantas la esperanza. Si está caída, se restaura. Si está fracturada, Señor, hoy arréglala, hoy repárala, Señor. Tú no menosprecias un corazón hecho pedazos. Tú eres el que curas la esperanza de vida. Señor, si yo esperé, pero me dieron la esperanza, Señor. Oh Dios, tú sana la esperanza que está herida. En el nombre de Jesús. Si está en una cárcel, hoy
Hoy abre las cárceles donde está la esperanza, Señor. No voy a estar más encarcelado por mis propias palabras, por las palabras de mis padres, por las palabras de autoridades, por las palabras de otros. Hoy se abren las cárceles de la desesperanza que me oprimen. Si en el último trabajo me maldijeron, si yo maldije y por eso quedé atado al desempleo, a la ruina, si protectores de ruina me maldijeron, allí el brujo, el hechicero, allí el ídolo, allí el que me dijo, allí donde yo fui, puse mi esperanza, lo que hizo fue maldecirme. Hoy, Señor, que sea rota esa cárcel, porque yo salgo hoy, porque he pedido perdón, porque me humillo, porque pido que me limpies con tu sangre, pero pido que me devuelvas como un día Moisés tuvo que decir: Señor, habito al abrigo del Altísimo, me meto bajo la sombra del Altísimo. Hoy decido que mi esperanza vas a ser tú, Señor, y en este desierto ni las serpientes me picarán, ni los leones podrán. Yo iré, Señor, en bendición. Yo pongo mi esperanza en ti, no me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. Señor, esperaba un mejor salario y me llegó el peor. Me esperaba un mejor esposo y me llegó el que no era. Esperaba mejores hijos y me vinieron unos que no eran. Señor, esperaba una buena casa y me vino otra cosa. Señor, esperaba una buena forma de vida y fue frenada y fue detenida. Por la causa que sea, diga el Señor, por la causa que sea, ese deseo no cumplido, ese deseo marchito, ese semblante caído, eso que pasas vergüenzas, hoy es el momento y es tiempo de sanidad. Diga, hoy es el momento y es tiempo de sanidad, porque estamos denunciando los males, estamos denunciando la justicia justa de un tribunal de justicia, de un juez justo. Hoy, en el nombre de Jesús, encárgate de este adversario que me ha perseguido desde antes de nacer, Señor, que persiguió a mis generaciones, pero que hoy tú, por tu misericordia y tu gracia, tu favor, tu misericordia, estás sanando y liberando mi vida, porque es tiempo de sanidad. Diga, este es tiempo de sanidad, es tiempo de liberación, es tiempo de restauración, es tiempo de levantarnos con poder en el nombre de Jesús. Señor, pido perdón a alguien si le he quitado la esperanza. Si tú le has quitado la esperanza a alguien, a tu cónyuge, a tus hijos, no sé, pide perdón. Hoy nos declaramos responsables, culpables, porque hay mucha gente que está esperando ser sanada. Señor, hoy pedimos perdón y quítale la desesperanza que les pusimos. Quítale esa desesperación que sembramos. Quita esa sentencia y ese juicio. No vamos a estar en pacto satánico condenando y desesperanzando a otros. Somos instrumento de esperanza, Señor. Somos salvos, somos restaurados, vamos a ser sanados, vamos a llevar sanidad, a llevar salvación, a llevar restauración. Señor, venimos a ti en el nombre de Jesús. Hemos sido llamados a restaurar, hemos sido llamados a sanar, a salvar. Perdona, Señor, todo lo que hemos hecho en nuestra propia desesperanza, en nuestra propia desesperación. Sana ese corazón de la familia, sana ese corazón de los hijos, sana ese corazón de los cónyuges, de los padres, de los hermanos. Que hoy salga la desesperanza de los hogares, que hoy se anulen los decretos, que hoy los pactos se rompan, que todo lo que se aprovechó Satanás, hoy en el nombre de Jesús sea roto, porque hay esperanza viva en Cristo Jesús, porque hay un ancla de esperanza donde puedo anclar mi alma, porque hay un ancla de esperanza, esa esperanza viva, diga, porque Dios prometió y porque Él juró por sí mismo. Eso dice Hebreos 6, por dos cosas inmutables en las que es imposible que Dios mienta. Esas dos cosas son el ancla en tu alma, diga, porque Dios prometió restaurarme, porque Él profetizó a través de Ezequiel que me sacaba de toda desesperanza, que me sacaba del sepulcro, del Seol y de la muerte. Yo renuncio al Seol, yo renuncio a la muerte, al sepulcro, a todo pacto con la muerte, a todo pacto con el Seol, a todo pacto de rebeldía, de toda oscuridad, porque hoy el Señor sana mi esperanza. Dile, Señor, porque Jesús, porque la gracia, porque la sangre de tu pacto será salva, porque esa sangre, iglesia, esa sangre, el pueblo de Israel estaba diciendo, es la sangre de Jesús. Oh, porque era la profecía de Jesús. Padre, por la sangre de Jesús y por esa gracia y esa justicia como regalo y esa gracia que es la salvación, yo tengo derecho, diga, yo tengo derecho. Mi generaciones serán diferentes. Mi vida a partir de hoy será diferente. Yo tengo derecho hoy a esperar el bien, a esperar el bien de Dios. Tengo derecho a esperanza hoy. Diga, que mi esperanza hoy recobre gracia. Que mi esperanza, dígale al que está a su lado, que tu esperanza hoy recobra gracia. Vas a ser una mujer agraciada, llena de esperanza y con gracia. Hoy que mi esperanza recobre honra, que donde me la quitaron por la desesperanza, hoy voy a ser honrada, voy a llevar honra, voy a honrar. Diga, hoy recupero esperanza, hoy recupero gracia, hoy recupero honra, hoy recupero gloria. Porque si yo nací sin esperanza, nací sin gloria. Y tengo derecho a la gloria, tengo derecho a llevar gloria, la gloria de un hijo de Dios. Diga, tengo derecho a llevar gloria donde vaya. Seré glorificado para gloria de Dios. Señor, que mis hijos tengan gloria, que tengan honra, que tengan esperanza. Hoy en el nombre de Jesús,
Jesús, que esta iglesia tenga gloria, tenga honra, tenga esperanza, porque hoy se resucita la esperanza, porque llevamos salvación y esperanza. Diga, Señor, sella por tu espíritu, Señor, sella por tu palabra. Y el pueblo decía, pero yo hoy digo, hay esperanza para tu futuro. No temas, reprime del llanto tu voz, dice el Señor, reprime del llanto tu voz, porque hay salario para ti, hay esperanza para tu porvenir, hay esperanza para tu futuro, porque hay esperanza. Diga, yo recibo la palabra, yo recibo la esperanza. Hoy yo que se ha llenado como las aguas cubren el mar, de esa palabra de esperanza, porque el evangelio es esperanza de Dios, porque la gracia de Dios abunda y sobreabunda, porque entra a mis huesos como aceite y sale la maldición que estaba como aceite, porque entra a mis huesos y no seré más secado, ni económicamente, ni emocionalmente, ni familiarmente, ni físicamente, ni ministerialmente, ni laboralmente, en ninguna área, porque hay esperanza viva en Cristo Jesús, porque hay esperanza viva, porque hoy Él saca a sus prisioneros de esperanza. Oh Señor, gracias, porque hoy cantamos un canto de esperanza, porque hoy vamos a llevar esperanza a esta nación sin esperanza, porque hoy vamos a llevar esperanza a los que no tienen esperanza, porque diré yo a Jehová, y digan conmigo, diré yo a Jehová, esperanza mía, fortaleza mía, castillo mío, mi Dios, en ti confiaré, porque no me sobrevendrá mal, ni plaga tocará mi morada. Dígale al que está a su lado, no espere el mal, espera el bien. Habla el bien, profetiza el bien, profetiza esperanza, espera esperanza, porque la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, porque la fe tiene que aumentar, y mi esperanza aumentará la fe y aumentará el amor. ¿Quién dice amén? ¿Quién le da gloria a Dios? Porque Él es fiel y porque Él es verdadero, porque para siempre es su misericordia y su verdad. ¿Quiénes han recuperado esperanza? Yo sé que el Señor estaba haciendo como, no sé, metiendo la mano allá profundo, y era para los que el Señor había determinado, ¿cierto? Hay esperanza en el Señor. Vamos a seguir con el tema. El Salmo 91 se los dejo como una tarea, y Ezequiel 37. Pero háganlo, insistan. Acuérdense de los mezquinos del niño, ¿cierto? Si él se hubiera desistido el tercer día, imagínense Naamán al quinto día. Si hubiera desistido al quinto día, se pierde semejante milagrazo. Dígale, usted no se puede perder de semejante milagrazo. Eran 10 tiempos, 10 días, ¿cierto? ¿Y qué trabajó el Señor en ese Naamán? El orgullo, la soberbia, la rebeldía. ¿Qué trabajó en Abraham? El orgullo, la soberbia, la rebeldía. ¿Qué trabajó en Moisés? El orgullo, la soberbia, la rebeldía. ¿Qué trabajó en el propio Pablo allá en la tempestad? El orgullo, la soberbia, la rebeldía. ¿Qué trabaja en nuestro corazón? El orgullo, la soberbia, la rebeldía. ¿Por qué? Porque los mansos y los humildes son los que tienen derecho a heredar la autoridad de Jesús, la autoridad del nombre de Jesús, la autoridad de la tierra. Eso dice el Salmo 37. Pero Jesús dice, venid a mí todos los que estáis, ¿qué? Pero no deja ahí la palabra, dice, y aprended. Es un aprendizaje práctico. Aprended a ser, ¿qué? Manso y humilde, ¿para qué? Para que tu alma descanse. Porque podemos hacer de todo sin paz, no vamos a llegar a nada. Porque entra la esperanza, y la esperanza trae paz. Gozosos, dice la Biblia, sufridos en la tribulación, gozosos ¿en quién? En la esperanza. Orad sin cesar, eso dice Tesalonicenses, ¿no? Entonces en la esperanza nos gozamos. Diga, esperanza trae gozo. Y no le crea los diagnósticos del diablo, y no le crea los diagnósticos de las circunstancias, y no le crea los diagnósticos de personas, porque si no vienen a robarte la esperanza. Diga, Satanás viene a robarte la esperanza, porque sin esperanza y sin ánimo eres presa fácil. Diga, las águilas vuelan alto, y tú eres un águila, y tú estás hecho para volar. ¿Y de dónde empieza a desplanear el águila? No es abajo, ¿no es cierto? El águila no es planeada desde la tierra. ¿De dónde? ¿Dónde fue que diseñó Dios que el águila empezara a desplanear? En la roca, en la montaña, en lo alto. Digan, ¿dónde tengo que esplanear yo? En lo alto. ¿Y en lo alto quién es? En la palabra, en el Señor. Porque un águila en la tierra es presa fácil del tiro de una escopeta. Un águila en la tierra no tiene la fuerza para levantar sus alas. El águila tiene la fuerza porque sus alas están diseñadas para que los vientos la levanten cuando está arriba. Y un águila estando arriba, en la lluvia se cierra y sube más arriba. La adoración, la alabanza, volar alto, o sea, buscar la presencia del Señor. Entonces no te puedes determinar por lo de abajo, no te puedes determinar por las circunstancias o por lo que sientas. La trampa grande del enemigo a nuestra vida hoy en día es que las circunstancias nos determinan y que los sentimientos nos determinan. No, confiesa, a mí me determina la palabra, la promesa de Dios. Esa es mi esperanza.
Y insiste, porque cuando tú empiezas a hacer eso, las circunstancias se ponen peor, tus sentimientos se ponen peor, porque Satanás viene a ver si de verdad tú estás en la roca. Diga, yo estoy en la roca firme. Moisés, mira, el Salmo 91, que se lo escribió Moisés, es claro, ahí hay un proceso. Si tú lo miras y lo analizas, es exactamente al punto que llegó Moisés después de toda esperanza, porque es uno que nació sin esperanza. Solo lo esperaba su mamá, pero tuvo sentencia de muerte desde que nació y desde antes de nacer. ¿Entienden eso? Entonces, él tuvo que escribir el Salmo 91 y ese Salmo 91 tiene mucho poder de protección y de verdad, porque aún el Señor dice que nos bendecirá en una forma sobrenatural en ese Salmo. ¿Quién dice amén? ¿Quién le da gloria a Dios?